Vamos a abrir Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2. Ageo 1, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, les pongo en contexto. Primero, yo quiero que sepan cuáles son los tres últimos libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los tres últimos libros del Antiguo Testamento? Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías van a predicar al mismo tiempo, ¿sí? Y Malaquías va a ser predicado unos 20 años después. Esto es muy importante que ustedes sepan por una sencilla razón. Porque hemos venido haciendo una introducción larga en el mes de la Biblia que acabó de pasar de octubre, para decirles algo suficiente, muchas gracias, que recuerden que lo que a veces pasa en nuestra vida son consecuencias de nuestros actos. Miren, queridos hermanos, ustedes no vayan a pensar que son los primeros aquí en la tierra que tienen orejas de pescado. ¿Sí se han dado cuenta que algunos tienen orejas de pescado? Se les advierte, se les dice, se les llama la atención, se les da el testimonio. ¿Y qué dicen? Yo no escucho nada, a mí no se me pegó, eso no es conmigo. ¿A cuántos de nosotros se nos llama la atención una y otra vez? Por lo menos yo tengo una personita que amo mucho, que siempre le digo, cada sábado nos vemos el domingo a las 11, por lo menos a las 11. Y me dice: tranquilo, papito, nos vemos a las 11. Ahí sí están cazando feo, porque les voy a decir algo. Con Nicole no puedo hacer eso porque ella tiene un esposo. Y lo que haga ella, le da cuentas a su esposo y su esposo dará cuentas a Dios. Entonces no es Nicole. Pero sí hay personas que no tienen esposo, al cual yo le puedo decir: nos vemos a las 11, y me dice muy alegremente eso. Ahora, yo llamo la atención, pero a veces nosotros no pensamos que hay consecuencias. Dios advirtió por varios profetas al pueblo de Dios, y cuando estamos hablando del pueblo de Dios, no son de 20 personas o 30 personas, eran millones de personas, y siempre se les decía: vuelvan a Dios. Y la gran mayoría de las personas, ellos no veían que pasaba mal alguno. Es como cuando uno desobedece y ve que el papá y la mamá no toman acciones. A veces solo lo regañan y dicen: entonces ese hijo que se acostumbró a desobedecer, así lo regañen a uno. Y así hay muchos hijos de Dios aquí. Se les regaña una vez, dos veces, y dicen: yo tengo orejas de pescado, conciencia de teflón. ¿Ustedes saben cómo es una conciencia de teflón? No se les pega nada. ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Yo les voy a decir algo que es interesante. Porque hoy vivimos tiempos muy difíciles. Ustedes saben que los tiempos que vivimos hoy, en su gran mayoría, está poblada por la generación de cristal, por esa generación frágil, donde todos buscan comprensión, tolerancia, ser entendidos.
validar sus emociones. Entonces, si hoy yo no me siento con ganas, pues no me obligues. Y yo me acuerdo de un ejemplo de un papito y una mamita que le dicen a su hijo: mi amor, te levantas para ir a la iglesia. Y él le dijo: papá, es que no tengo ganas. Ah, bueno, hoy será el primer día que llegas a la iglesia sin ganas. Pero te levantas y vamos. Pero lamentablemente hoy a veces el papá y la mamá están sin ganas. Entonces, ¿los hijos cómo están? Peor. Miren, tenemos muy poca resiliencia. Yo no sé si ustedes conocen esa palabra. La palabra resiliencia se puede traducir como una capacidad de adaptarse a situaciones adversas, traumas, tragedias, amenazas o situaciones estresantes. Hoy casi nadie tiene esa capacidad. ¿Por qué no vuelves? Porque me regañaron. ¿Por qué no vuelves? Porque me tratan mal. ¿Por qué no vuelven? Porque me están juzgando. Oiga, ¿se han dado cuenta que no hay espacio para la frustración, el sufrimiento, la adversidad? Todo el tiempo estamos considerando a los pobres bebés de la casa, que la comidita, que el almuercito, ya no pueden prepararse ni siquiera un sanduchito, aunque tengan 30 años y duerman hasta las 11 de la mañana. La gente está inmersa en sus proyectos, esos proyectos de vida que les absorben toda su energía. Pobrecitos, llegan el fin de semana cansados de tanto trabajar, estudiar. Entonces el domingo: no, pastor, es que usted viera cómo me toca de duro. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Saben cuál es la solución que buscan? Porque una vida sin sentido, porque es curioso, trabajan duro y disfrutan poco. Están buscando la felicidad y no la encuentran, no la alcanzan. Están buscando el bienestar y están matándose. ¿Sí ven lo curioso que es cuando una persona dice: estoy trabajando? ¿Usted sabe qué pasa cuando usted no duerme temprano, cuando no duerme en paz? Está matando sus neuronas. Es candidato para Alzheimer, demencia senil, Parkinson, porque está matando sus neuronas. O si no, si usted es muy joven, es candidato para un día pensar en el suicidio como una solución, porque ya me cansé de la vida, no sé más qué hacer. Queridos hermanos, esos proyectos de estudio, de trabajo, en otros casos de no hacer nada, solo evidencian que tiene una vida sin sentido. Sí, están buscando la felicidad y el bienestar, pero lo están buscando en el lugar equivocado. Muchos trabajan simplemente para terminar en una esquina, en un lugar, buscando sensaciones de felicidad y de bienestar temporal. Miren, yo investigué un poquito antes de decir lo que voy a decir. Drogas, el alcohol, la pornografía, la comida, el sexo, hacer compras. Hay personas que, miren, regalan sus cosas buenas simplemente con el hecho de volver a estrenar. ¿Por qué? Porque cuando estrenan buscan felicidad. Y es una vida sin sentido. Ya no valoran nada. Hoy en día ya no tenemos a veces que heredar a un hermano, a un primo, a un amigo, a un necesitado en la iglesia. Queridos hermanos, ¿ustedes saben qué dice la Escritura? ¿Cuál es la prioridad del ser humano? ¿Cuál es tu prioridad como creyente? ¿Tú administras tus horas de vida con relación a la voluntad de Dios? Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entiéndase todo por todo.
el matrimonio, los hijos, la soltería, la juventud, la adultez, la vejez, la salud, la enfermedad. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Se han dado cuenta que hay personas que son felices comiendo y comiendo? Y a veces lo que comen les hace daño y tú les dices y dicen, no importa. La otra semana me pongo a dieta. Ahora, no estoy diciendo que estoy en contra de los gorditos, yo soy gordito. Hay gorditos, mira, a mí me pasa, yo siempre les digo, yo miro un buñuelo y me engordo. Pero no estoy gordo por ser irresponsable. Acá tengo mi esposa y mi hijo que saben que yo me cuido. Hay flacos que comen y nunca se llenan. Son los que tienen hambre y tienen solitaria. Y con acompañante. Pero ¿qué dice la Escritura? Que si tú comes o bebes, miren, está en 1 Corintios 10:31. Si comes o bebes, y yo les voy a decir, acá no estaban bebiendo agua, por si acaso. Acá bebían vino. La Biblia no condena que beban vino, sino lo que condenan es que se emborrachen. Si tú sabes que una copa de vino grande te va a emborrachar, pues tómate media copa y es para la sed. Acá dice, si comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Estás estudiando, es para la gloria de Dios. Acá tenemos estudiantes de 10º, el próximo año estarán en 11. Y si terminan su 11, esos grados son para la gloria de Dios. No es para saber que tengan el primer lugar, ni para que tengan honra propia. Cuando ustedes ganan un año, queridos jóvenes, están poniendo en alto la fe cristiana. Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es el propósito del ser humano? Glorificar a Dios y gozar de Él. Y cuando nosotros glorificamos a Dios y gozamos de Él, le conocemos, le escuchamos, estamos en comunión con Él. Nos agrada estar en su presencia. Por eso nosotros en Escuela Dominical decíamos, la lectura de la palabra es disfrutar de Dios. Yo quiero saber la voluntad de Dios para agradarle. Miren, no sé si acá habrán jóvenes en candidatura para enamorarse. Pero lo primero, cuando uno le gusta a una muchacha, ¿qué averigua uno? ¿Qué le gusta? ¿Por qué razón? Porque uno la quiere agradar. Yo me acuerdo que alguna vez yo a una muchacha le llevé chocolate con maní. Y cuando ella lo vio, me dijo, Juan, ¿tú me quieres matar? Era alérgica al maní. Gracias a Dios el envoltorio decía chocolates con maní. Amados hermanos, la lectura de la palabra es para buscar agradar a Dios, escuchar la voz de Dios. La oración es hablar con Dios. O sea, Dios me habla por su palabra y yo le devuelvo con oración. El congregarme no tiene que ver contigo ni conmigo, tiene que ver con Dios, disfrutar de la presencia de Dios. Queridos hermanos, cuando sustituimos la razón de nuestra vida por sensaciones o experiencias vibrantes, que eso es lo que la gran mayoría busca, como yo me mato trabajando, estudiando, entonces este fin de semana yo necesito perderme, necesito un tiempo con los amigos y busco una sensación que me saque fuera de esta tierra, buscando felicidad, gozo, placer, que al final solo es amargura.
somos drogodependientes emocionales. Como les dije en la predicación pasada, alguno dirá, pero yo no tomo, yo no fumo, yo no consumo drogas. Pero si tú no llegas a tu hogar a disfrutar de tu esposa que dices que amas, de tus hijos que dices que das la vida por ellos, ¿qué coherencia hay en la vida? Lo único valioso que tú tienes es la vida, el tiempo. Es incoherencia. Porque se lo das a cosas que no importan. Y eso, ¿saben qué? Solo demuestra que tú tienes un vacío existencial. Una persona que elige, después de trabajar y estudiar mucho, ya sea, y vuelvo a mis apuntes que tengo acá, las drogas, el alcohol, la pornografía, la comida, el sexo, irse de compras, o sea, gastar lo que no tiene, está mostrando solamente que tiene un vacío existencial que no lo llena nadie. ¿Y por qué razón, mis amados hermanos, les estoy diciendo? Porque cuando termina la excitación del momento emocional y baja la sensación, significantemente nos sentimos miserables. ¿Cuántos de aquellos que pasaron por una de estas experiencias de un viernes o de un sábado por la tarde, por la noche, que se perdieron y llegaron mal a la casa al otro día, cómo se despiertan? Miserables. No solamente corporalmente, porque abusaron del cuerpo, sino porque lastimaron a las personas que decían que amaban. O sea, el tiempo está, miren, queridos hermanos, yo les voy a decir, el tiempo es valiosísimo. Solo que nosotros no lo meditamos porque pensamos que tenemos vida para rato. Pero tal vez Dios hoy te puede decir, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Tú qué harías si tienes solo desde las 12:26 hasta mañana a las 3 de la tarde? ¿Te irías con tus amigos? ¿Te irías a buscar un placer temporal? ¿O buscarías a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana, a reconciliarte, a estar esos últimos momentos con ellos? El vacío existencial que hay en la humanidad es muy grande. El sentido de la vida se ha perdido. La gran mayoría de personas encuentran una vida vacía. Y muchos de los que se llaman cristianos solo tienen una frustración tan terrible que solo lo llenan a veces con cantar un poquito a Dios y escuchar algo de su palabra. Queridos hermanos, ¿ustedes se han preguntado por qué estudiamos, trabajamos, para qué vivimos? Porque hay que hacerlo. Yo no les estoy diciendo, no vayan a pensar, y a mí me ayuda mucho el comentario que el otro día usted me dijo en una de mis predicaciones. Entonces no trabajamos, no nos esforzamos. Sí, hay que trabajar sin ser esclavos del trabajo. Sí, hay que estudiar sin ser esclavos del estudio. Hay que vivir la vida con un sentido significativo. Porque nosotros estudiamos, trabajamos, vivimos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos. Y yo les voy a decir la razón. Hay una sola frase que voy a repetir hoy. Así dice el Señor. Y cuando tú encuentras que Dios te lo ha dicho, que Dios te lo ha ordenado, tú lo haces con alegría, entendiendo que tienes que hacerlo todo para Dios. Aún, queridos hermanos, el descansar, el dormir, repone las energías. Si tú amas a un esposo o una esposa, duerme temprano. Si amas a un padre o una madre, duerme temprano. Porque el trasnochar lo único que hace es matar tus neuronas. Te hace candidato a Alzheimer, Parkinson, demencia senil. Y qué días yo hablaba con Juan David, yo le decía, Juan, ¿tú qué piensas de esas personas? Me dicen, papá, esas personas van a estar tranquilas. La carga la va a llevar esas personas que lo aman. El título de nuestra predicación de hoy es Así dice el Señor. Y yo les voy a decir algo que es claro.
Parto de un comentario también del diácono Aldemar. Cuando yo predico, a veces pareciera que yo estoy acusando los pecados personales de algunas personas. La gran mayoría dice como que la tiene conmigo. ¿Saben qué me preocupa? Que una sola predicación, 5 o 6 digan lo mismo. O la mayoría. Ahora, ¿cómo solucionamos? Y yo le respondí a él eso. Yo si lo digo y lo dice la Biblia y usted encuentra que eso es pecado en su corazón, pues no lo tome como yo lo dije, sino que lo dijo Dios, porque estoy citando la Biblia. En el libro de Ageo, 23 veces por lo menos va a decir, así dice el Señor, o algo parecido. Dice, así dice el Señor, declara el Señor. Ageo, el mensajero del Señor. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a estudiar ahora no es de la opinión de Ageo, no viene de la voluntad de él. De hecho, uno no quisiera ni siquiera decirles nada. Pero mis amados hermanos, es muy necesario entender que por qué nosotros muchas veces estamos enfermos, deprimidos, decaídos. Y yo no sé si usted se ha sentido así. Después de una semana de arduo trabajo o unos 15 días de arduo trabajo, estudio o al finalizar un estudio, lo único que uno se siente miserable, como que quiero descansar. Hasta algunos se enferman. Algunos terminan hospitalizados. ¿Por qué razón? Si se supone que debería ser algo deleitoso. Aunque esforzado, pero deleitoso. Agradable a nuestra vida. Ageo va a decir, de parte de Dios, por esta razón ustedes comen pan de dolores, sufrimiento, porque son esclavos de vidas vacías. Cuando nosotros, mis amados hermanos, vivimos de esta manera, tenemos que ser llamados la atención por Dios, y posiblemente para quedarnos quietos, para descansar, para valorar. ¿Qué sentido tiene que yo le diga a Raquel, te amo, y no esté al lado de ella? ¿Qué sentido tenga que yo le diga, mis amados hermanos, yo los amo mucho, pero tengo una contratación como pastor que me pagan 4 o 5 veces lo que ustedes me dan, y yo me voy? ¿Ustedes qué pensarían del pastor Juan José Dávila si se va solo por plata? O sencillamente dejo de ser pastor, como un día alguien me dijo, ¿para qué te dedicaste a ser pastor si tú en otros oficios ganas más dinero? Miren, queridos hermanos, yo soy chef de cocina, diagramo libros, hago diagramación, arte y diseño publicitario, creo páginas web. Fuera de eso soy todero, lo que me dan yo lo hago. Tengo tantos campos para hacer plata. Pero a una sola cosa el Señor me ha llamado, a ser pastor. Y si me han presentado buenos trabajos, porque conozco personas que me pueden ubicar bien, no seamos esclavos de vidas vacías. Hoy yo quiero que se sacudan y despierten. ¿Por qué estoy viviendo tan amargado, llenos de enfermedades, contracturas musculares, dolores de cabeza, enfermedades autoinmunes? A ver, uno dice, se me está cayendo el pelo. ¿Y uno por qué? Llenos de preocupaciones. Ay, es que no digiero bien la comida, tengo gastritis, se me inflama el estómago. ¿Eso qué es? Estrés, estrés y estrés. No tienen paz. Y cuando uno no tiene paz, es porque no está escuchando la voz del Señor. Isaías 55, versículos 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y vuelve allá, si no riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Yo les pregunto, ¿cómo llega la palabra de Dios a nosotros?
Bueno, algunos piensan que usted va caminando por la calle ahí, chévere, caminando, está caminando y ¡pam!, le golpeó la palabra. Le cayó una Biblia. No, mentira. Es que algunos piensan que les llega así la palabra. Miren, cuando usted escucha la expresión así dice el Señor, punto 1, escuchen al profeta. Recuerden, estamos en el Antiguo Testamento, en el profeta Ageo, y el primer versículo dice: en el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Quién está escribiendo? Ageo. ¿Qué es lo que está diciendo? Así dice el Señor. ¿A quién va a dirigir este llamado de atención Ageo? Dice: a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Una autoridad que vino desde el exilio con el pueblo de Dios, con un solo propósito: reconstruir el templo y las murallas. Ya lo estudiamos en Esdras y en Nehemías. Por eso no he hecho tanto contexto histórico. ¿A quién más escribió? Dice: y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. O sea, así dice el Señor. Cuando la Biblia te dice así dice el Señor, escucha a sus profetas. Jesús dijo: los profetas y la ley han hablado de mí. Y Isaías, anteponiéndose, dice: la palabra de Dios que sale de la boca de Dios nunca volverá vacía. Por eso traigan a sus hijos, así no les guste. Un día esa semilla, esa palabra de Dios, si Dios quiere y Él permite, ha de fructificar. Pero no lo traiga a las 12, tráigalo desde las 10. Porque comienza la escuela dominical y comienza el culto. Es nuestra responsabilidad como padres edificarnos nosotros, darles el ejemplo nosotros. Ay, que no me gusta, pero es que no es porque te guste. Y yo les voy a decir algo: a nadie le gusta. Por eso las iglesias bíblicas son pequeñas. ¿Saben cuáles son las iglesias populares? Las que tienen reflectores, strobers. ¿Sí saben lo que es un strober, no? Esas luces que hacen y usted queda así como... En las discotecas eso es popular. ¿Por qué razón? Hay un propósito: poner en blanco la mente de la víctima. La víctima tiene que consumir drogas, alcohol, placer, sexo. Y en todo lugar que se respete te ponen la música que te guste y a todo volumen, para que tú no pienses, solo sientas. Al otro día te sientes miserable: ay, ya no puedo. ¿Qué es lo primero que quieres? Que te apaguen el ruido. Queridos hermanos, cuando escuchamos la expresión así dice el Señor, y la vamos a escuchar muchas veces en este libro de Ageo, entendemos que Dios es el que está hablando. Cuando usted escucha la expresión así dice el Señor, yo que les dije en el punto 1, escuchen al profeta, porque es la indicación que nos da acá. Ageo va a hablar en el nombre de Dios. Miren, Salmo 118, 23 dice: de parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Es que esto no es un discurso para decirles que les va a ir bien, que son las 7 fórmulas para que su economía prospere, para que tengan un matrimonio exitoso, ni para que sus hijos cambien como por arte de magia. Queridos hermanos, cuando escuchamos la expresión así dice el Señor, escuchen al profeta. Hoy, siglo XXI, ya no tenemos profetas a la manera de Ageo. Exactamente, al predicador, al maestro de escuela dominical, al pastor, al que esté predicando. Porque Él abre la palabra de Dios, y cuando abre la palabra de Dios, usted tiene que hacer una acción. Yo tengo orejas, y porque tengo orejas voy a oír.
Yo tengo que poner atención. Entonces, si yo no estoy poniendo atención, ¿qué estoy haciendo? Mi mente está en otro lado. Miren algo que es interesante, por lo menos a mí me pasa. Yo estoy escuchando un buen sermón o una buena conferencia y de pronto mi mamá me llama o mi esposa me escribe y yo después, no tengo que regresar. Por eso en la predicación no hagan eso. Dejen de revisar sus celulares, dejen de conversarse el uno al otro, no sean estorbo. Y si van a ser estorbo, mejor quédense en su casita. Usted se imagina es que no tengo mente de teflón, el mejor teflón es el celular que trae. No se le pega nada. Queridos hermanos, cuando escuchamos la expresión así dice el Señor, entendemos que Dios habla. Por lo tanto, yo escucho. ¿Qué escucho? Cosas de parte de nuestro Dios, cosas maravillosas. Y miren lo interesante, a nuestros ojos. Yo escucho por los oídos, no por los ojos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando yo escucho, admiro con los ojos. Y les voy a decir por qué. Porque cuando usted escucha o cuando usted lee la palabra y la entiende, se despierta algo maravilloso en nosotros. El cerebro, la parte de la corteza prefrontal trabaja y tu sistema imaginario dice, oiga, qué chévere, hasta estoy entendiendo. Porque ese es el uso de la razón. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Es que nosotros tenemos que entender que la Biblia es lenguaje y el lenguaje se tiene que procesar. Ustedes no quieren envejecer en sus cerebros al colmo del Alzheimer, de la demencia senil. Lean. ¿Por qué? Porque al leer, ¿qué está haciendo? Interpretar símbolos codificados que lo llevan a una realidad de usar el cerebro. ¿Sí me comprenden? Perdón. El cerebro. Y la manera de oír a Dios es una manera especial. ¿Por qué razón? Porque Él va a usar todo nuestro diseño para que nosotros le entendamos. Él no nos está hablando en chino, no nos está hablando en japonés. Por eso en 1 Corintios Pablo advierte, si alguien se para al frente y empieza a hablar en un idioma que tú no conoces, si no hay traductor, siéntenlo. O sea, no, es que yo estoy hablando en lenguas angelicales, siéntenlo. Tiene que haber intérprete. Así la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando nosotros escuchamos la expresión, así dice el Señor, escuchen al profeta. Es Dios quien me lleva a vivir lo que oigo. O sea, no tiene nada que ver que yo les diga, queridos hermanos, es que llevo como, miren, primer domingo de octubre, segundo domingo de octubre, tercer domingo de octubre, cuarto domingo de octubre, ¿qué les dije? La palabra de Dios es la que transforma, la que es segura, la que nos va a cambiar. ¿Dónde disfrutamos la palabra de Dios? En el culto. ¿Cuándo y a qué hora comienza el culto, hermano Andrés? A las 10 de la mañana. Muy bien. ¿A qué horas, hermanos? 10 de la mañana. ¿Oyeron? Ahora, la pregunta es, ¿oyeron? ¿Entendieron? Ahora, ¿qué nos queda? Dice acá, así dice el Señor, cuando escuchamos esta expresión, es Dios quien me lleva a vivir lo que oigo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que dar mi corazón a obedecer. A obedecer. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oiga, otra vez la relación. Oigo con los oídos y te veo con los ojos. Algunos tienen orejas de pescado. Hagamos una apuesta. ¿Cuántos pescados vienen el próximo domingo? Son los que oyen, pero no obedecen. ¿Y a quién tienen que obedecer? Es al profeta.
Ahora, el profeta a la manera del Nuevo Testamento es el que abre las escrituras, la palabra más segura, y está diciendo lo que Dios quiere. Job decía, yo por 41 capítulos oía ahí la voz de Dios, pero no entendían. Ahora te oigo y te veo. Esto parece una escuela para kinder, ¿sí o no? Pero está muy práctica. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque en el mensaje de Dios hay un mensaje especial, un mensaje de reconciliación, de paz, de amor, un mensaje donde la ley de Dios es manifiesta y es puesta en nuestro corazón, donde el Dios todopoderoso, omnipotente, nos está edificando, alejándonos del pecado y atrayéndonos al reino de su Hijo Jesucristo. Cuán maravilloso es entender, ponerle cuidado al profeta. ¿Cómo comienza Ageo? Miren, han pasado aproximadamente 17 años después de que volvieron de Egipto, de Babilonia. Ya los babilónicos fueron acabados, fueron conquistados por el imperio medo-persa, ahora solo es persa. Y ellos están en Jerusalén, en la tierra prometida. Pero están pecando de lo mismo que han pecado siempre las personas. ¿Saben que nosotros somos buenos para poner de mal genio a Dios? ¿Sí se han dado cuenta de esos hijos cuando uno les dice, hijo, voy a usar tu nombre, pero no es el caso? Yo digo, Juanda, créanme, y Juanda, donde esté, voltea y viene. Pero no pasa lo mismo cuando la mamá dice Juanda. ¿Por qué? No, eso me parece curioso. Y hay hijos, ¿sí? No, es en serio, ellos no saben. Yo los veo en la calle y yo solamente silbo. Y voltean. Miren, queridos hermanos, cuando uno tiene respeto, honra por la persona que ama y que está en autoridad, uno le pone atención. El pueblo de Dios se había distanciado del Padre, de su palabra y de su voluntad, y habían caído en la religiosidad. Ellos volvieron a la tierra prometida, mas se olvidaron el encargo por el cual habían vuelto. No terminaron de edificar el templo de Dios. Ese es el contexto de todo Ageo. Y Dios dice, oiga, ustedes están viviendo vidas vacías. Y les voy a decir por qué. Por esa fue toda mi introducción. Ellos se habían dedicado a trabajar, a arreglar sus casas, a pasarla bonito. Y se habían olvidado de Dios. ¿Saben qué hacían? Venían con Dios y le daban sus miserias. Se acostumbraron a adorar a Dios en un templo en ruinas. Y no vayan a pensar ustedes, mis amados hermanos, que Dios está preocupado de que nosotros tengamos que construirle una casa de oro, ni yo estoy diciendo esta predicación para que nosotros nos preocupemos de la casa de Dios. O sí, más bien. Pero yo quiero hacerles entender qué es la casa de Dios. Porque la casa de Dios no son estas 4 paredes. Estas paredes tenemos buen cuidado porque dentro de estas 4 paredes está el templo de Dios. Es que el templo de Dios son cada uno de ustedes. Ladrillos que deberían estar bonitos, hermosos, por dentro y por fuera. Porque es que la presencia de Dios está aquí. Nosotros no hemos entendido eso, mis amados hermanos. Todos los profetas siempre dijeron, así dice el Señor. Lo dijo Moisés, lo dijo Abraham, lo dijo Jacob, lo dijo José, lo dijo Daniel. Miren, queridos hermanos, no hay un libro que tú no abras de la Biblia que no diga eso. Así dice el Señor y Él da su ley. Lo que en otras palabras es que lo que ellos hablaron por sus bocas, y Ageo no es la excepción. Ellos hablaban lo que Dios quería que se evidenciara. Y miren, mientras que estemos estudiando Ageo, vamos a estudiar uno de los libros más complicados, que es un paralelo, y es el libro de Zacarías.
Muchos dicen, es que Apocalipsis yo nunca lo entiendo. Le hace Zacarías y va a quedar igual. Porque uno espiritualiza las cosas. Allá hay metáforas, visiones y sueños que Dios le dio a Zacarías para denunciar el estado en que se encontraba el pueblo de Dios, en vidas vacías, preocupados de este mundo, angustiado de este mundo. Yo no me acuerdo qué escritor dijo que esta vida era sufrir y sufrir y tanto sufrir para que solo al final morir. Y hay gente que vive esa vida vacía porque no tiene significado. No tiene significado si es rico, si es pobre, si tiene esposa o no la tiene, si tiene hijos o no lo tiene. Hoy lo diagnostican como depresión aguda. ¿Y cómo lo tratan? Culpando a tu niñez, culpando a tu vida pasada a veces, culpando a otros. Ageo no va a ser la excepción. Junto con Zacarías, posteriormente Malaquías, exhortarán al pueblo a dejar sus vidas vacías y volverse a Dios en una relación real. ¿Ustedes saben qué significa el nombre de Ageo? A mí me pareció muy bonito. Fiesta al Señor. Todos dicen, vamos a escuchar a Ageo, la fiesta del Señor. Y Ageo los va a regañar. Miren, queridos hermanos, pónganse esto en su mente. Un padre y una madre que no corrija y exhorte a sus hijos y no les dé un buen ejemplo para que lleven vidas cuerdas, es un padre que no los ama, una madre que no los ama. No hay un mínimo de tolerancia frente a las cosas que matan. Porque nosotros los creyentes somos pro vida. Me parece tan triste, hijas e hijos en la calle 11, 12 de la noche, y saben cómo llegan a la casa, pero papá, mamá, yo no hice nada malo. ¿Saben qué dicen cuando dicen no hice nada malo? Que posiblemente no fornicaron, no se drogaron, tomaron un poquito, pero llegué bien. ¿Esa es la vida que agrada al Señor? Amados hermanos, así dice el Señor, escuchen al profeta, segundo punto, porque me han olvidado. ¿Saben qué me parece triste? Que a veces nos pasa lo que ese mismo pueblo. Nos conformamos con venir al culto a mostrar nuestras limosnas. ¿Y por qué limosnas, pastor? ¿Qué es una limosna? Lo que me sobra, la migaja, lo que no es lo más importante. Entonces, si el culto es de 10 a 1, yo voy un par de horitas, otros 1 horita, porque ¿para qué más? Pero lo que te gusta y lo que te distrae y lo que lleva tu vida vacía, ¿cuánto tiempo le dedicas? Yo pregunto, o sea, no te resulta en nada, acá tú te edificas. Desde que nosotros invocamos al Señor, te disciplinas, entrenas tu mente, porque tú no puedes estar aquí sentado así como que mirando al eso, porque después quedas, ¿qué pasó? No, es en serio, pero si tú te conectas al cantar, al orar, a la predicación, tu mente está despierta, ¿sí? Tu mente está despierta. Dios a través de Ageo nos dice que le hemos olvidado. Por eso nuestras vidas son vacías, llenas de depresión, de ansiedad, y nada nos va a llenar. Y miren lo que va a decir en las siguientes prédicas. Va a decir que todo lo que hemos trabajado y nos hemos esforzado, todo se está perdiendo, estamos fracasando. Solo estamos como endeudados, quebrados. Y después más adelante Ageo va a decir, y lo voy a explicar despacito, va a decir, es que yo los estoy quebrando.
Es que yo estoy haciendo que fracasen en sus proyectos, porque me han olvidado. Porque tu vida no, o sea, tu matrimonio, la crianza de tus hijos, tus estudios, tu trabajo, tiene que tener un objeto, glorificar a Dios y gozar de Él. Ageo capítulo 1, versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Quién ha hablado? Jehová de los ejércitos. Miren, no está hablando papito Dios. Acá dice Jehová, miren, es como cuando mi esposa le dice a Juan David, su papá está bravo, te va a hablar. Eso es una cosa. Pero cuando le dice tu papito te va a decir, Juan David viene tranquilo, ¿sí o no? Entonces si de ahí ella le pone tu papá está en son de guerra, ¿cómo te sientes? Uno se asusta, no es en serio. Acá está diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y queridos hermanos, yo les digo nuevamente, abran sus ojos, su entendimiento. Vivimos en tiempos peligrosos y muy difíciles. Somos distraídos, esclavizados por proyectos de vida adictivos, efímeros, en muchos casos sin sentido. Tanto trabajar y trabajar. ¿Para qué? Díganme. A veces terminamos 20 años de trabajo y nos volteamos y nos encontramos con hijos grandísimos que no vimos crecer, que no los vimos caerse, que no les pudimos sostener la mano, que no los pudimos levantar, que enfermaron y no pudimos trasnochar con ellos. Me parece tan incoherente que una mamá que tenga un bebé recién nacido de 6 meses, 7 meses, tenga que contratar a otra persona para que le críe y ella ir a trabajar. Y ojalá estuviera ganando buen salario. No, le pagan 1.200.000 y a la que le cuida le va a dar 600. Y en transporte se gasta 300. ¿Y cuánto le queda? 400. ¿Y eso vale abandonar a un hijo? ¿Cuán miserables son esas vidas? Porque tenemos hijos para que ellos vean como papá y como mamá a otros. Y los hijos tienen una necesidad de desarrollarse con sus padres. Yo les pregunto con sinceridad, ¿cuál es su prioridad de vida? ¿Es importante Dios y su palabra en tu vida? ¿Tú estás preocupado de edificar el templo de Dios? Ahora, nuevamente, escúchenme bien. En el tiempo de Ageo, el templo de Dios que se va a reedificar es una estructura. En los tiempos del Nuevo Testamento, esa estructura desapareció. ¿Quién es el templo? Nosotros. Es que nosotros somos los que estamos siendo pulidos, hermoseados, y con la palabra de Dios. Pero muchos piensan, pastor, es que no es tiempo todavía de trabajar, de viajar, de distraer. Dios describe en la Biblia una y otra vez que nosotros fuimos liberados de la esclavitud de este mundo consumista, egocentrista, para tener una relación permanente con Él. Y se los puedo demostrar en la palabra de Dios. Pero voy a traer solamente a sus mentes porque ese reloj no sé por qué corre tanto. Yo quisiera que no corriera tanto. Miren, cuando Dios sacó al pueblo de Dios de Egipto, lo sacó de la esclavitud y les dio libertad y les dio un solo encargo: construyanme un tabernáculo. Y los sacó ricos, los sacó llenos de oro, de plata, de bronce, de pieles finas, de piedras preciosas, y todas se construyeron un tabernáculo. Y lo interesante del tabernáculo, y solo piensen en esto: Dios es omnipresente, pero en el momento de la historia del Éxodo
se construye un tabernáculo que es un templo portátil, porque Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con Dios a través de la obra de la salvación. Todo el tabernáculo, y no tengo el tiempo para explicarlo, indica que Dios salva. Y que para tener acceso y comunión con Dios tiene que ser a través de el Cordero que tenía que morir, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y en una laminita de bronce llamado el propiciatorio derramar la sangre y decir: tus pecados han sido perdonados, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando salieron del desierto y entraron a la tierra prometida, construyeron el templo con las mismas riquezas que ellos construyeron. ¿Había un propósito en las vidas de estas personas? Sí, claro. La dirección de Dios, el vivir para Dios, el adorar y estar en comunión con Dios, cosa que hoy hemos perdido. La palabra de Dios dice: preséntate como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, quiere decir que requiere esfuerzo. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás entendiendo? Porque hay muchos que escuchan pero no ven. Y si no ven es porque no conocen al Señor. El culto no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con los ancianos, no tiene que ver con los diáconos, no tiene que ver con el nombre de la iglesia Benecer. Nos reunimos porque Cristo está presente aquí de manera especial. Y eso es lo que significaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el desierto. Lo que significaba el templo en medio de Jerusalén. La presencia de Dios especial. Venimos a adorarle. Hoy no necesitamos ese templo. Necesitamos que el templo vivo se reúna para adorar a Dios. La Biblia dice que somos ladrillos vivos que conformamos el templo de Dios. Y todos los ladrillos tienen que estar hermosos, edificando la casa del Señor. Hebreos 10, versículos 19 al 25. Hermanos, por la sangre de Jesús, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar santo. ¿Por qué hoy tú puedes venir acá? Mire, querido hermano, hermana, entiéndame, no tenga orejas de pescado. Use sus oídos para que vea con los ojos. Acá no estamos por causa del pastor, de los ancianos o de usted. Estamos acá porque Jesús se presenta en medio de nosotros. Y si tú no le ves, no vas a entender el valor que tiene para ti. No son imágenes. No son los símbolos, ni las velas, ni la Biblia, ni la cruz, la que nos hace la presencia de Jesús. Es la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Dice: porque Jesús derramó su sangre al morir, ahora podemos saber con toda libertad que estamos en el lugar santo. Pues, versículo 20, cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto. No necesitamos mediadores. Acá no hay superhombres, ni muertos ni vivos que nos pueden ser como mediadores. No hay ningún ser ni ángel, querido hermano o hermana, que te pueda llevar a la presencia de Dios. Es Dios mismo por medio de su palabra. Y Dios dice a través de su palabra: ustedes me han olvidado. Ustedes confían más en sus limosnas, en sus miserias que le dan a Dios, en esos 45, una hora, en lo poquito que le dedican. Cuando la presencia del Señor está acá gratuita, porque Cristo murió. Por eso, versículo 22 dice: mantengámonos una amistad sincera con Dios, teniendo plena seguridad de que podemos confiar en Él. Porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Ya estamos libres de culpa. Ay, pastor, es que ayer me porté mal. Pues arrepiéntete y ven. Despiértate temprano, porque acá es mejor que tu trabajo. Es Dios quien bendice.
Sigamos confiando en Dios, que es Dios el quien salva. No dudemos ni por un instante. Él cumplirá lo prometido. Tratemos de ayudarnos unos a otros, de amarnos a hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como algunos hacen. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor vendrá a juzgar a todo el mundo. Esto no tiene que ver conmigo. Ay, pastor, perdóneme, el próximo domingo no puedo ir. Es que tengo un viaje ya comprado, programado. ¿Y por qué lo programaste en el día del Señor? O sea, con intención y con alevosía, quebrantas el mandamiento de Dios. El pueblo de Dios, porque Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, puede disfrutar del privilegio de la presencia de Dios, de su gracia, de su justicia, de su santidad, de su bienaventuranza. ¿Hasta cuándo vamos a hacernos de oídos sordos? Hay que llamar nuestro entendimiento a la responsabilidad, a crecer en la fe. La denuncia del profeta Ageo es: este pueblo no está haciendo lo que se le encargó. Y miren lo interesante. El profeta Isaías lo profetizó. Isaías vivió 400 años antes de Ageo y antes de todas estas personas. Isaías 44:28. Así dice de Ciro. ¿Ustedes saben quién es Ciro? El rey de Persia, que no había nacido todavía. Él no había nacido todavía. Él iba a nacer por lo menos 300 y puntas años después. Así dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Isaías 44:28. Isaías profetizó que Ciro, con nombre, iba a decirle a Esdras, a Nehemías: vayan y construyan el templo a Dios. Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Miren, Ciro fue un hombre que conquistó tierras, reyes, reinos. Y no era usual lo que él dijo. Miren lo interesante. Cuando Ciro dio el edicto de que el pueblo de Dios volviera, él también firmó otro decreto: darle todo lo necesario para la edificación del templo, en oro, plata y materiales. Y dijo: cobrarás todos los impuestos que sean necesarios. Vamos a ir a Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, no citó a Isaías sino a Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Yo les voy a decir algo para que ustedes le encuentren sentido a su vida. Si usted es un poquito rico y está un poquito estable en su salud, en su trabajo, en su hogar, ¿quién se lo ha dado? Dios. Muy bien, porque este señor, que es el rey de Persia, que ha conquistado naciones, se lo atribuye. Dice: y me ha mandado que edifique la casa en Jerusalén, que esta casa que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora vamos a ir al versículo 6 y 8 de Esdras 1.
Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitriades, tesorero, el cual los dio por 40 a Sebar, príncipe de Judá. Miren, por cuenta. Listo. Yo que quiero que ustedes consideren, Dios nos prospera para edificarnos un templo para la casa del Señor. Y no estoy hablando de la edificación, estoy hablando que invirtamos nuestro dinero en reunirnos. ¿Por qué gastamos tanto dinero en reunirnos? Porque acá cuesta venir. Cuesta los pasajes. En el caso de unos hermanos que vienen fuera de Bogotá, les cuesta sus peajes. A veces nos cuesta almorzar en la calle o almorzar dentro de la iglesia. Pero a veces solo damos limosnas. Damos poco y queremos recibir mucho. Y Dios nos ha bendecido con tanto. Y con tanto. Y Dios nos habla. Así dice el Señor. Escucha al profeta. No lo olvides. Es a veces tan vergonzoso que cuando estamos con los amigos del mundo pagamos la cuenta. Y acá queremos pagar lo menos. Traemos solo las limosnas. Las migajas, lo que nos sobra. Y los únicos edificados somos nosotros. Miren, Esdras, en ese mismo momento, en el capítulo 2, versículos 68-69, les habló duramente al pueblo, como vimos en las prédicas pasadas. Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra. Miren, queridos hermanos, la palabra de Dios cuando es manifestada y llega al corazón de los creyentes, ellos ven y abre sus corazones. 50,000 judíos regresaron. Y en este momento tenían la plata y el oro que habían traído y los materiales que habían traído de Persia. Pero ellos dicen algo interesante: vamos a hacer una ofrenda especial. Porque Esdras les recordó a su Dios. Y acá dice, versículo 69, según sus fuerzas. O sea, es que algunos nos comparamos, ¿no? Entonces, no, es que yo di 100,000 y el otro dio 50,000 y el otro dio 5,000. Eso no es lo valioso. ¿Saben qué es lo valioso? Porque a veces el que da 100,000 solo está dando limosnas. Y el que dio 5,000 dio todo lo que tenía. ¿Saben quién sabe? Dios. Nosotros somos expertos para esconder nuestras economías. Estamos abatidos, pobres y miserables y tristes. Ay, sí, pastor, ore por trabajo porque prospere. El resto lo escondemos. Bajo secreto, confidencialidad. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ustedes saben en dinero, y esto yo lo tuve que investigar, no saqué cuentas, ¿cuánto significaba que esas 50,000 personas dieron en dinero hoy? Como si hoy dijéramos, vamos a reunir todas las iglesias para hacer una actividad. ¿Cuánto dinero recogieron? Calculen un poquito, exageradamente, ¿cuánta plata recogieron? ¿Cuánto dinero? 24 millones de dólares. Y 3 toneladas de plata. Y 50 túnicas sacerdotales. Que las túnicas sacerdotales las daba el pueblo a los sacerdotes. No es como ahora que el pastor tiene que comprarse sus túnicas.
No, es en serio. Yo hoy estoy estrenando Cleriman y yo me la mando a hacer porque yo quiero vestirme bonito para el Señor, no porque me falten Cleriman, pero ya algunos están viejos, otros me quedan apretaditos porque me he engordado en estos últimos años. Así dice el Señor, escuchen al profeta, no olviden al Señor. Punto 3, es hora de volver a mí. Queridos hermanos, el llamado de Dios a través de Ageo es volver al deseo de Dios. Miren, queridos hermanos, ¿ustedes quieren saber si aman al Señor? ¿Disfrutan el culto? ¿Disfrutan el culto como la reunión con sus amigos, con sus amigas, con su familia? ¿Cuántos cuando nos vamos a reunir de familia tenemos que coger maletas, viaje, incomodarnos en buses o en avión o en lo que sea para ir? A veces con horas de viaje. Amados hermanos, aquí está más que una familia, más que un ser querido, está nuestro Dios. Es hora de volver a Dios, mis amados hermanos, de deleitarnos en la presencia de Dios. ¿Cómo nos deleitamos en la presencia de Dios? Cantándole, orándole. Porque cuando yo le oro, yo estoy seguro que Él me está escuchando y me va a responder. Escuchando su palabra, porque su palabra me va a cambiar. Y eso sana, eso tiene significado en mi vida. Sea que esté con trabajo, sin trabajo, sea que esté sano, que esté enfermo, sea que esté joven, que esté viejo. Sé que esto es importante para Dios. Lucas 24, versículos 44-48. Y les dijo, ¿quién dijo? Jesús. Jesús en vida le dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo les pregunto, ¿dónde se predica del perdón de los pecados? ¿Dónde está la presencia de Cristo que está en medio de nosotros de manera especial? ¿No es aquí que es su templo conformado por ustedes, piedras vivas? ¿Por qué traemos la limosna? ¿Por qué traemos la migaja? ¿Por qué hemos olvidado a nuestro Dios? Si no me estás entendiendo, pídele a Dios que te abra el entendimiento para que escuches y veas con los ojos y obedezcas. Es que no se trata de mí, no se trata de los ancianos, no se trata de los diáconos, no se trata de la iglesia IPBR Ebenecer. Se trata de Dios. Tu vida va a cambiar. Porque aquí tú le puedes decir, Señor, me estoy esforzando por una carrera para glorificar tu nombre. Me estoy esforzando por tener una esposa, un esposo, por tener hijos, porque mi economía aumente por causa de tu nombre. Pero a veces nosotros somos tan miserables que lo único que queremos prosperar es para vivir vidas más cómodas, más felices, y solo traemos nuestras miserias y nuestras migajas. Jesús dice que Él está en medio de nosotros, su templo. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan dice que cuando Jesús se encarnó, Jesús vino, hizo un tabernáculo en medio de nosotros y estuvo en medio de nosotros. Y cuando Jesús se fue, en Mateo 28 dijo, yo me voy a ir, pero yo les aseguro algo, estaré con vosotros todos los días. Mañana, tarde, la noche, hasta el fin del mundo. Y yo te voy a decir, mire lo misericordioso y lo lleno de gracia que es nuestro Dios. Cuando tú estás pecando, cuando tú estás rebelde contra Dios, cuando te estás haciendo el de las gafas, el de tengo orejas de pescado, ahí está Dios contigo. Te está amando, te está sosteniendo.
para luego traerte, para hacerte entender hoy por la palabra del profeta, por la palabra de nuestro Dios. No olvides a Dios. Vuelve a Él. ¿Qué eso significa? Reunirse para adorar, para tener comunión con Él. Es que el Mesías está que viene. Viene pronto. Zacarías capítulo 1, versículos 3 al 6. Y a lo largo de Ageo vamos a leer mucho Zacarías. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Acá hay dos caminos, el camino de la prosperidad o el de la miseria. Tú quieres ver a tus hijos perderse en el mundo y tu economía perderse y todo lo que has ganado para el mundo. Hazte de oídos sordos y no escuchas. Tú quieres que tus hijos y tú prosperen y volvamos a Dios. Vuelve de tus malos caminos, de tus malas obras. Sana tu corazón. Miren, queridos hermanos, cuando tú tienes a Dios como propósito, como prioridad, sea que tengas mucho, que tengas poco, vas a estar lleno de gozo. Porque no, el fin no eres tú. Vas a ser como Job, que dijo, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Porque el fin no eres tú. Si Dios me da, qué bueno. El Dios vivo y verdadero hoy nos invita a entender que la razón de nuestra vida es preocuparnos por los asuntos del reino de Dios. Quita del trono de tu corazón tu bienestar, tu felicidad. Ríndete al Señor. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay creyentes de doble ánimo. Hoy llegaron temprano, posiblemente al otro domingo no. Job 22, 23, si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si te alejas de su tienda, la injusticia. Si te acercas a Dios, serás restaurado. Tu fe se va a fortalecer. Disfrutarás saludar a tus hermanos. Disfrutarás y entenderás la palabra de Dios. Porque algunos no llegan porque dicen, yo no entiendo. Oiga, ¿quién es el que da entendimiento? Dice la Escritura. El Espíritu Santo. ¿Quién te da el deleite, el disfrute? El Espíritu Santo. ¿Quién entorpece tu entendimiento? Tu carne. Isaías 31:6, volved a aquel a quien tan profundamente os habéis apartado, oh hijos de Israel. La invitación de Ageo hoy y de la predicación hoy es recapaciten. ¿Saben qué es recapacitar? Repensar, reconsiderar. Deja de ser esclavo de las cosas vacías de este mundo. Entrega tu vida al Señor. Mis amados hermanos, Dios le quitó a Noemí, su esposo, sus dos hijos, Malón y Kelión, y le dejó una moabita por hija, la que fue su nuera. Y cuando llegó a Belén, ella decía, ya no me llamen más dulce, llámenme amarga, porque el Altísimo es el que me ha amargado. Ella no atribuyó que fue Satanás. Muchos nos vamos a afligir si no escuchamos hoy a Dios. Juan 14, versículo 15 en adelante dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No tengan orejas de pescado. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amados hermanos, si tú estás hoy entendiendo, así dice el Señor, es verdad lo que Él dice. Las vidas vacías es porque pusieron su esperanza en cosas que no dan felicidad, cosas vacías. Mientras más miserable seas, mientras más te quejes, mientras más tacaño seas, mientras más limosnas des, menos tendrás. Todo lo que tú coseches será como recoger agua con las manos abiertas. Mientras más inviertas en el reino de Dios, mientras más te comprometas con Dios, mientras más te edifiques con Dios. Mis amados hermanos, te digo algo. ¿Qué entiendes por la expresión Dios dice? Si entiendes, Dios te está hablando. Esa expresión solo los escogidos de Dios la entienden. La palabra de Dios es la confirmación de tener al Espíritu de Dios en nosotros. Hoy yo te invito a no vivir en automático, en vidas vacías. Hoy yo te invito a que tu vida mortal tenga el deleite de disfrutar las arras de la inmortalidad, del servicio a Dios, de congregarse, de conocer su palabra para poder evangelizar. Hoy, mis amados hermanos, levanten sus ánimos, vuelvan al Señor. Así dice el Señor. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, hoy solo quiero decirte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no nos has soltado de tu mano. Gracias, Señor, porque antes de que tu palabra fuera escrita, habían profetas. Hoy, el que proclama tu palabra es profeta, tu palabra predicada, tu palabra escrita. Amado Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a poder volver a ti, a que el sentido de nuestra vida seas tú, tu reino, tu palabra, el servirte a ti y extender tu reino. En el nombre de Jesús, amén.